Hola, saludos, feliz Adviento. A medida que nos preparamos espiritualmente para la venida del Señor, es posible que quieran saber más de los profetas que nos encontraremos los domingos durante la palabra de Dios. Tuvimos 4 maravillosas charlas el año pasado con el padre Greg Shield. Ahora podremos escuchar la palabra profética de Dios durante el Adviento. Los profetas del Adviento. Año C, el año de Lucas. El uso del contenido de este material ha sido amablemente dado a nuestras parroquias por la Arquidiócesis de San John en Terranova, Canadá. La persona que produjo este video es Ann Walsh, quien es misionera laica del Santísimo Redentor y trabaja con los padres redentoristas. Puedes encontrarla en internet. Edward Connolly es responsable de conseguir el material de Ann en internet. Él es el director de catequesis familiar en la oficina diocesana de San John. Ambos han dado permiso para usar su presentación de PowerPoint tanto en inglés como en español. Espera por el Señor. Espera al Señor cuyo día está cerca. Espera al Señor, sé fuerte, anímate. Adviento. El Adviento es una temporada que se observa en muchas iglesias cristianas occidentales. El Adviento es un tiempo de espera y de preparación para la celebración de la Natividad de Jesús en Navidad. La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa venir. El Adviento es el comienzo del año litúrgico occidental. El Adviento dura 4 domingos, pero no siempre 4 semanas. El Adviento este año inicia el 28 de noviembre. Durante el Adviento esperamos. En Adviento esperamos la venida de Cristo a nuestras vidas. Esperamos la venida de Cristo a nuestro mundo. Esperamos para celebrar la venida del niño Jesús. Esperamos la venida de Cristo al final de los tiempos. ¿Qué estamos esperando que haga Cristo? ¿Qué estamos esperando? Es posible que desee pausar el video y tomarse un minuto para reflexionar. El Adviento es definitivamente una temporada de esperanza. En Adviento, Dios espera. Mire a su alrededor en nuestro mundo. ¿Qué está esperando Dios? Mire a nuestra comunidad. ¿Qué está esperando Dios? Mire en su corazón. ¿Qué está esperando Dios? ¿Qué tal si se toma un minuto o 2 con estas preguntas? Piense sobre lo que Dios espera. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra profeta? Muy buena pregunta. ¿Reconoces a estos dos? El de la izquierda es Jeremías y la mujer de la derecha es Dorothy Day. Lee su vida en internet. Pregúntale a tu teléfono quién fue y qué hizo en su vida. ¿Era ella una profeta? Mucha gente piensa en un profeta como alguien que puede decir el futuro, alguien que sabe lo que se avecina. La palabra inglesa profeta proviene de la palabra griega prophetes. Significa defensor. En las siguientes páginas tendremos definiciones, el significado bíblico de la obra de un profeta
y el cómo Dios nos llama a ser profetas. Un profeta es un defensor. Un profeta es alguien que aboga en nombre de Dios ante el pueblo. ¿Dios necesita un abogado? Hoy en día, Dios a veces nos necesita creyentes fieles, que hablemos en nombre de Dios y demos testimonio del amor de Dios, de la misericordia, de la sanación y de la compasión de Dios. ¿Qué hace un profeta? ¿Sabes quién es él? Él es Monseñor San Óscar Romero, de El Salvador. Él se puso en contra de la violencia y la injusticia en San Salvador. Fue durante la Guerra Civil en El Salvador, en 1980, que un asesino le disparó mientras celebraba la misa. Es uno de nuestros santos más recientes. Lee sobre él en internet o pregúntale a tu teléfono. ¿Fue San Óscar Romero un profeta? Un profeta escucha. Un profeta escucha a Dios, tiene un oído finamente sintonizado con Dios. Un profeta puede discernir los caminos de Dios. Un profeta puede ver a Dios obrando en los signos de los tiempos. Un profeta a veces tiene un mensaje de Dios muy particular para hablar a la gente de su época. Un profeta ora. El otro lado de la tarea del profeta es que el profeta aboga por el pueblo ante Dios. Un profeta está en sintonía con la gente. Esto significa nuevamente que un profeta escucha. Un profeta escucha los gritos, las esperanzas, los anhelos de la gente. A veces pide a un profeta que los represente ante Dios. Profetas del Antiguo Testamento. Puntos claves para entender. El primer punto para comprender a los profetas del Antiguo Testamento y su ministerio es comprender que, en primer lugar, los profetas eran oyentes. En su oración, obtuvieron conocimientos sobre el sueño de Dios. Se vieron obligados a compartir estas ideas con la gente. También escucharon a la gente de su época. Escucharon los signos de sus tiempos. ¿Cuáles son los signos de nuestros tiempos? ¿Recuerdas las primeras preguntas de este video? Puntos claves para entender. El segundo punto, para entender a los profetas del Antiguo Testamento, es que cada uno individualmente y como grupo cuentan la gran historia del amor y la fidelidad de Dios al pueblo escogido de Dios. Los profetas que escuchamos en Adviento vivieron hace muchos años. Desde entonces, el gran reino establecido por Saúl, David y Salomón se había dividido en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judea. En esos entonces no había más templos, no más tierra, no más rey. Los profetas desempeñaron el papel principal durante este tiempo, manteniendo el ánimo de la gente con mensajes de esperanza y perseverancia. También le recordaron a las personas que regresaran y no abandonaran su fe. Dios es fiel, el Mesías viene, espere. La gran narrativa de las escrituras hebreas, el Éxodo.
¿Por qué esta imagen está aquí? Porque el libro del Éxodo es probablemente el libro más importante de las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Aquí se encuentra el fundamento de la fe judía y la fe católica. Jesús era judío. Esta es la Biblia de Jesús, el libro de la historia, de lo que le enseñaron sus padres y su educación. Cita el Antiguo Testamento muchas veces en el Nuevo Testamento, las escrituras cristianas. La promesa de Dios está aquí. Las enseñanzas, las predicaciones de los profetas provienen de esta experiencia fundamental de salir de Egipto a la tierra prometida. No renuncian a la promesa solo porque parece que no va a suceder. El Mesías viene. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Has experimentado el éxodo en tu vida? ¿Cuándo se ha sentido exiliado o alejado de su hogar? ¿A través de qué tierras extrañas te llevó tu viaje? ¿Cuál fue tu desierto? ¿Cómo experimentaste a Dios caminando contigo? ¿Tenías un profeta que hablara por ti o que te hablara de Dios? ¿Recuerdas quién fue tu profeta? El Mesías prometido. Los judíos no esperaban un Mesías religioso y moral. No esperaban a Jesús. En Jesús, Dios hizo algo totalmente inesperado. Dios se encarnó. Dios se convirtió en uno de nosotros. Dios tomó nuestra carne. En Jesús, Dios nos salvó de una vez por todas. En Jesús y por Él, el pecado y la muerte ya no tienen la última palabra. Esta es una verdadera esperanza. Esta es una verdadera alegría. Este Adviento del año litúrgico C, conoceremos a 7 profetas: Jeremías, Baruc, Sofonías, Miqueas, Juan el Bautista, María y Elizabeth. Cantamos: prepara el camino del Señor, prepara el camino del Señor, y toda la gente verá la salvación de nuestro Dios. Jeremías. Jeremías fue uno de los principales profetas de las escrituras hebreas. Cuando fue llamado por Dios, pensó que era demasiado joven para la tarea que se le había encomendado. Dios prometió estar con él, darle las palabras que necesitaría. El único propósito de Jeremías era revelar los pecados del pueblo y explicar la razón del desastre inminente, destrucción por el ejército babilónico y cautiverio. Jeremías fue llamado el profeta llorón, uno de los principales profetas de la Biblia hebrea. A Jeremías se le atribuye tradicionalmente la autoría del libro de Jeremías, Reyes 1, Reyes 2 y el libro de las Lamentaciones, con la ayuda y bajo la dirección de Baruch ben Nería, su escriba y discípulo. El judaísmo considera el libro de Jeremías como parte de su canon y considera a Jeremías como el segundo de los profetas mayores. El Islam considera a Jeremías un profeta. El cristianismo también considera a Jeremías como un profeta y se le cita en el Nuevo Testamento. Se ha interpretado que Jeremías espiritualizó e individualizó la religión
e insistió en la primacía de la relación del individuo con Dios. El único propósito de Jeremías era revelar los pecados del pueblo y explicar la razón del desastre inminente, la destrucción por el ejército babilónico y el cautiverio. Y cuando tu pueblo dice, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todas estas cosas? Les dirás, como me has abandonado y has servido a dioses extranjeros en tu tierra, así servirás a los extranjeros en una tierra que no es tuya. Primer domingo de Adviento, noviembre 28, la promesa de justicia. Jeremías 33, del 14 al 16. Ciertamente vienen días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un renuevo justo para David y hará justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura. Y este es el nombre con el que se llamará: El Señor es nuestra justicia. Cantamos: prepara el camino del Señor, prepara el camino del Señor, y toda la gente verá la salvación de nuestro Dios.